La corteza cerebral se divide en 6 capas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La primera se llama molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y plexiforme o multiforme. Ya. Muy bien. En esta tenemos dos tipos celulares, unas células principales y las otras células interneuronales o comunicadoras, como quieras llamar. Las principales son dos, ¿cuáles? La piramidal y la fusiforme. Entonces, la piramidal, ¿en qué capas están? Capa 3, capa 5, capa capa 5, ¿cierto? ¿Y la fusiforme? No, también está en la capa 3 y algunas están en la capa 6. Recuerden que estas son diferentes, ¿no? Son diferentes, salen su información. ¿Cierto? Y hay otros distintos tipos de células interneuronales o comunicadoras. ¿Cuáles son? Las células, por ejemplo, horizontales, tenemos o también llamadas encajales. Hay otras también, ¿cuáles? No, esa no es, perdón, esa es una modificación de una piramidal. Otras estrelladas están en la capa 2 y a veces también en la capa 3. Por acá también. Ya está, estrellas. ¿Qué más hay? ¿En sexta? ¿Del sexto? No, en sexta. ¿En cesta? ¿En cesta no es cerebro? No, también hay. ¿Qué más hay? No, también hay. ¿Cuál? Diferenciadas. ¿Dónde están? Capaz. En la 2. No, sí. Vamos a ponerla. Y la otra es la de Papinol, que está en la capa predominantemente 6. Y 4, ¿correcto? Entonces, como es una piramidal modificada, vamos a ponerlo al revés. Y acá sucede que hay fibras. Las fibras están en la capa 5 y 6, ¿cierto? ¿En qué número de capas están las fibras? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué dice? Las aferentes dicen que tienen 3 zonas en donde se va a ir. Primero, comunica corteza con corteza. O sea, va a comunicar una zona con el otro lado, corteza. La otra, ¿qué comunica? Núcleo. Corteza con núcleo. Corteza y subcorteza. O sea, se va afuera. ¿Ya? Y la otra, córtico, tálamo, cortical. O sea, ahí nada más da la vuelta en el tálamo, de su mismo lado. ¿Sí? ¿Qué me entendieron? ¿No? Y las que llegan información, ¿de dónde vienen? Las que vienen para acá. ¿Ven? Tálamo. El tálamo sensitivo y tálamo no sensitivo, porque hay tálamo visual, sensitivo y conductivo. Ahora sí, miren, ¿qué información voy a sacar de este circuito neuronal? Bueno, acá viene por acá. Bien. Esta la modifica. La mayoría de células interneuronales son inhibitores. Muy bien. ¿Qué información saco? Mira, la información que me llega informando del tálamo, ¿qué información recibe? Visual. Ahí están, ¿qué estructura está en el tálamo que recibe la información visual? Cuerpo geniculado. ¿Lateral o medial? Lateral. ¿Y el medial que recibe? Audición. Ahí está. ¿Qué más hay ahí? Recibe la vía somatosensitiva del tipo. Bueno, somatosensitiva del tipo. Sí, información del Información núcleo de... térmica, analgésica,
propioceptiva y qué más, posicional, discriminativa, ¿no? Núcleo, ¿cómo se llama el núcleo acá convertido en información sensitiva? Del ácido espinotalámico, vento, posterolateral. Mira, el tálamo tiene toda la información prácticamente: auditiva, visual, posicional, térmico, algésico. Ya toda la información le llega al cerebro a través del tálamo. ¿Y qué cosa hace el cerebro para devolverlo? Mira, sube la información, se modifica y luego le envía la información a las piramidales. Y las piramidales se encargan de mandarlo a otra corteza, de devolverlo hasta el órgano final o de modificarlo con el tálamo. ¿Sí? Porque acá lo regresa, ¿no? Córtico, tálamo, cortical. ¿Cierto? Ya. Entonces, esta porción es la trascendental en la corteza. ¿Por qué? Como envía información a otra corteza, entonces esta es una circunvolución. De acá viene otra. ¿Ya? Entonces, esta va a comunicar, o vamos a ver que es otro hemisferio, otra circunvolución, pero otro hemisferio. Viene información por acá y lo mete aquí. Envía acá, ¿no? Al tálamo y de ahí para allá. ¿Qué? Entonces, estas zonas, ¿qué función crees que cumplen? Estas dos capas. Porque ahí sale, ¿no? Asociativa. Entonces, el cerebro no solamente le va a enviar información que recibió modificada, sino también lo va a asociar a otras. Entonces, va a tener información que llega, no lo procesa, simplemente lo deriva, o llega y lo procesa. Y lo procesa juntando con otras, ¿no? Y ahí aparecen las áreas primarias, áreas secundarias y áreas asociativas. ¿De qué se encargan las áreas primarias entonces? De simplemente recibir información. Sea cualquier información, pero la reciben. Del tálamo, ¿no? Ahí está la información. ¿La secundaria de qué se encargan? Modificar la primaria. Y la asociativa, juntar varias sensaciones, varias informaciones. ¿Qué me entendieron? Entonces, yo llego a determinar que esta columna me permite hacer eso. El cerebro le permite hacer eso. Me permite diferenciar áreas que van a tener ciertas porciones de capas que van a permitir solamente recibir información, modificar la información, y la otra es asociar varias informaciones. Esta es la capa principal que funciona el cerebro, porque el cerebro junta informaciones para enviar una sola ejecución. ¿Cierto? Entonces, ¿qué capas serán las más prominentes a nivel, por ejemplo, somatosensitivo? Es la capa 4. ¿Cierto? En el motor, la capa 5. Y en las áreas asociativas, ya hemos visto que hay área asociativa límbica, área asociativa de memoria, o varieto temporo-occipital, que tiene que ver con lenguaje, orientación, visión y audición. Hay también la prefrontal, ¿no? Inteligencia, emoción, memoria, ¿qué más faltó? Y lenguaje. ¿Okay? Entonces, esas áreas asociativas, ¿en dónde están? En las primeras capas. 1, 2, 3. ¿Cierto? Ya. Entonces, esas capas son más gruesas. Por eso se llaman, algunas son heterotípicas, otras son homotípicas. ¿Ya? Va cambiando la información según la configuración. Entonces, que me quede grabado que la configuración histológica del cerebro me va a permitir a mí asociar o simplemente recibir o integrar o modificar información que solamente recibir y nada más. Pero las más importantes son estas tres capas, que son las que me permiten a mí asociar varias informaciones. Eso es lo que me hace inteligente, ¿no? Asociar varias informaciones. Si no fuéramos animales, recibo información, la envío y se acabó. Pero el neocórtex formó estas capas para asociar diferentes informaciones. ¿Sí me entienden? Porque hay neocórtex, paleocórtex y arquicórtex. Muy bien. Sigamos. Muy bien, entonces las circunvoluciones tienen ese eje arquitectónico psicológico que le permite, según las áreas, hacer solamente receptivas, o otra que es las funciones más importantes, que son áreas más grandes, es la asociativa.